Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 67. Nuestro invitado de hoy es Lucas Romero. Lucas es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador. Se desempeña como director asociado de Sinopsis Consultores. Es un especialista en análisis político y análisis electoral. Con él hablaremos del escenario electoral 2023 en Argentina. Hola Lucas, ¿cómo estás? Sebastián, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por estar en este ciclo, ¿sí? No, por favor, un placer. Bien, mira, empecemos por el cierre de listas, ¿sí? Voy a decir algo que quizás es provocativo, pero yo no vi nada sorpresivo. O sea, creo que el Frente de Todos terminó eligiendo el candidato de unidad, dado que las restricciones y los objetivos de cada jugador que todos preferían, ¿sí? Juntos por el Cambio terminó teniendo solo las dos listas que reflejan la división que hay, me parece a mí, en la coalición, ¿sí? Una más de centro derecha y otra de centro. Y Milei terminó atrapado por la casta, ¿sí? Básicamente tiene que armar listas en las que se le ha hecho muy difícil y en las que aparecieron varios energúmenos y muchos masistas. ¿Cuál es tu visión? Mira, hay un viejo, una vieja paradoja, ¿no? Que habitualmente se cita para explicar un poco la idiosincrasia argentina, que dice que si te vas de viaje 20 días en la Argentina, volvés y cambió todo, Ujú. y si te vas de viaje 20 años, volvés y no cambió nada. Bueno, me parece que aplica muy bien a lo que fue el proceso de confección de la oferta electoral, que fue esta etapa que vivimos hasta el 24 de junio, porque si uno visualiza un poco la oferta que quedó en pie, bueno, es la oferta que veíamos prácticamente hace un año atrás, ¿no? Cuando Massa llegaba al Ministerio de Economía, muchos especulábamos con que probablemente el objetivo era la candidatura, ese era el motivo por el cual decidía ir al Ministerio de Economía en un contexto complejo. Entendía que ella podía ser la plataforma para acceder a esa candidatura. Ya se veía que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta iban a ser las figuras fuertes dentro de Juntos por el Cambio, los que se mostraban más competitivos, los que iban a pugnar por esa candidatura del espacio, y ya Milei estaba apareciendo como un protagonista al cual se le debía asignar algún tipo de rol protagónico, todavía sin saber qué tipo de rol, ¿no? Pero, digamos, esa escena ya se veía hace mucho tiempo atrás. Es más, hacia fin del 2022 estaba bastante consolidada porque habían aparecido dos índices de IPC bajos, el de noviembre y el de diciembre, y eso, bueno, impulsaba la posibilidad de que Massa sea candidato. Es decir, no hubo sorpresas. Ahora, vos planteaste la definición en los tres espacios. Vamos a ir uno por uno Mm. para ir granando un poquitito qué cosas se pueden destacar de esos procesos. Probablemente no haya sido la forma que más imaginaba que llegaba a la candidatura. Digo, fue una forma bastante convulsionada, tumultuosa, accidentada. Incluso no era la fórmula natural que en este caso, en mi caso en particular, yo visualizaba como probable. Nosotros veíamos la posibilidad de que Massa sea el candidato, pero entendíamos que probablemente Cristina apelaba a la fórmula que ha venido apelando en elecciones anteriores de, bueno, tengo que disimular la presencia del kirchnerismo en la oferta electoral del peronismo, entonces yo me escondo en el segundo lugar y pongo a alguien que tenga la capacidad de atrapar algún voto más independiente. Lo hizo con Scioli en 2015, poniendo a Zanini de vice. Lo hizo en 2019 con Alberto, poniéndose Cristina de vice. Dije, bueno, lo va a intentar hacer de vuelta. Quizás esta vez le va a poner a alguien más presentable como Guadalupe Pedro, sí. Pero ahí no había una gran diferencia. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y por eso no vi sorpresa, digamos, la fórmula del Frente de Todos, UP ahora, para esta elección, tiene las mismas características que la del 19 y que la del 15, sí, y reflejan algo estructural.
que el kirchnerismo solo ya no puede ganar una elección y eso ya viene de larga data, ¿sí? Pero me parece que la diferencia de no poner a un kirchnerista en la fórmula viene de que ella ya la da por perdida, mientras que en las otras dos elecciones no. Entonces no ganaba nada. Prefirió llevar a toda su tropa a la provincia de Buenos Aires, esperar ahí a ver qué pasa. Si al próximo gobierno, que ella debe esperar que sea de Juntos por el Cambio, no le va bien y ella hará todo lo posible por lo que no le vaya bien, para que no le vaya bien, apuntará a volver desde la provincia de Buenos Aires con la generación diezmada, como diría ella. Eh, en cambio, si les va mal, bueno, estarán retrocediendo fuertemente. Si al gobierno, si a Juntos por el Cambio le termina yendo bien, bueno, ellos irán retrocediendo fuertemente. Coincido, sí, coincido parcialmente. Creo que digamos, probablemente en la prioridad Cristina hubiera querido a algún candidato propio en la oferta. ¿Por qué? Bueno, porque por el mismo motivo que ella se terminó incluyendo en la fórmula del 2019, ella necesita en algún punto también que su voto no se disperse, que fue lo que en algún punto apareció como amenaza y creo que explica por qué Grabois sigue en pie, intentando evitar, digamos, que haya alguna fuga porque la oferta no termina de convencer al electorado propio. Ella se termina poniendo en la fórmula con Alberto porque es una forma también de galvanizar el apoyo de su electorado. Y ella, no estoy queriendo decir que ella cree que se puede ganar, pero en todo caso, una mejor performance de la elección presidencial o del candidato a presidente o de la fórmula de candidatos para el Poder Ejecutivo ayuda a traccionar mejor el resultado en la provincia de Buenos Aires, que es donde efectivamente le interesa, y coincido con vos, probablemente haya cedido en esta negociación porque entiende que hay destino de derrota. Entonces, ¿por qué voy a asumir, digamos, con alguien propio en la fórmula algún costo de esa derrota? Que lo asuma directamente el peronismo sin necesidad de involucrarme. Creo que terminó cediendo un poco por esto que vos planteás, pero en algún punto no es, digo, la forma en la que probablemente más hubiera deseado llegar, porque que Cristina no esté representada en la fórmula es un riesgo para Massa. ¿Por qué es un riesgo? Bueno, porque yo digo que quedaron desalineados los incentivos dentro de la coalición de gobierno, porque la verdad es que a Cristina ahora no le conviene que esta fórmula le vaya bien. Porque si esta fórmula le va bien, bueno, será entonces la evidencia que contrarreste aquella afirmación que fue hegemónica en la construcción de la oferta electoral del 2019 de que con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Subrayo sobre todo, sin Cristina no se puede. Si esta fórmula le va bien, es la ratificación de que sin Cristina se puede. Y eso es un riesgo para su liderazgo político, para su pretensión de seguir liderando el peronismo. Entonces, acá la pregunta a hacerse es, bueno, ¿qué compromiso tendrá Cristina con esta fórmula? En algún punto, si nos remontamos al 2015, durante aquella campaña de Daniel Scioli presidente, muchos especulaban con esa suerte de trabajo a reglamento de la cámpora, que de hecho finalmente terminó teniendo un búnker separado de Scioli. Después hubo declaraciones de dirigentes de la Cámpora que dijeron, bueno, nosotros no trabajábamos a full para que Scioli gane. Me parece que empieza a aparecer ese riesgo para Massa, y esto es un factor quizás no deseado para la forma en que Massa llega a ser candidato. Después está efectivamente los objetivos que pueda tener el peronismo en esta elección. Claramente es una elección que se presenta adversa. Nosotros decimos en esto de que el escenario no cambió mucho, de que no hubo novedades. Si vos mirás, Sebastián, estructuralmente este proceso electoral, y la mejor forma de mirarlo es monitorear qué responde la gente cuando le preguntás si hoy fueran las elecciones, usted votaría oficialismo o oposición, y vas a ver que en los últimos 6 meses, pero te diría en los últimos 12 meses, las respuestas no han variado significativamente. El oficialismo ha caído un poco, sí, en diciembre del año pasado era 31%, hoy es 26, 27%, cayó unos 4 puntos, probablemente porque el primer semestre del 2023 no fue bueno para el gobierno en materia económica, y la tendencia de voto opositor ha oscilado entre 52, 53 y 55, y se ha mantenido más o menos estable, el resto son indecisos. Es decir, estructuralmente estamos en la misma escena electoral que veíamos a fines del año pasado,
que es la que nos lleva a pensar que es altamente probable que haya alternancia política, ujú, porque aún en un escenario de tercios, como lo describía Cristina convenientemente, para ella, es un escenario de dos tercios opositores con un tercio oficialista. O sea, si esto se resuelve en una segunda vuelta, que es lo que denota describirlo como un escenario de tres tercios, bueno, es muy difícil que el gobierno pueda juntar el 50% más uno y ganar esa segunda vuelta. Así que ahí, digamos, la tentación es pensar que el kirchnerismo da por perdida la elección, que puede o tiene alguna expectativa en la provincia de Buenos Aires. Después, si querés, hacemos un doble clic ahí, porque me parece que esa elección, a nuestro entender, es una elección plenamente abierta y no se puede ser demasiado optimista respecto del gobierno puede retenerla fácilmente, pero después si querés ampliamos. ujú. Entonces, frente a esa escena, bueno, nuevamente tenemos un peronista no kirchnerista o que ha intentado de diferenciarse del perfil kirchnerista para ver si intenta juntar algunos votos más que el kirchnerismo. En Ujú, ese contexto, y en ese mismo contexto de una elección que nos viene mostrando alta chance de alternancia política, es en el que se explica esta tensión dentro de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es un espacio que carece de liderazgo desde la derrota de Macri. No ha habido un liderazgo en ese espacio. De hecho, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, no solo que es una mesa muy numerosa, sino que habitualmente cuando se juntan en mesas cuadradas, ¿viste? Que no tienen ni siquiera un vértice para que no se escape digamos, la interpretación de que hay alguien que está liderando eso. Claramente no hay un liderazgo, es una resolución pendiente Juntos por el Cambio y se va a resolver con la candidatura. ujú. La primaria del 13 de agosto no solo va a elegir al candidato de Juntos por el Cambio, sino tiene altas chances de elegir al líder del espacio, sobre todo si el que queda como candidato gana la elección, ¿no? Digamos, este es un poco lo que le agrega mucha intensidad y mucho picante a esta disputa, ¿no? No solo se está disputando la elección, la candidatura de Juntos por el Cambio, se está disputando la presidencia y el liderazgo de esa coalición de Juntos por el Cambio, y ahí es donde aparece, bueno, una pelea que a nuestro entender no está resuelta. Habrá que ver qué ocurre durante la campaña, pero va a ser una primaria que va a terminar teniendo mucho impacto en el proceso electoral. Y después aparece Milei, que como bien vos decías, lo principal que destaca de Milei es su falta de estructura. No hay, digamos, no está previsto, digamos, que el sistema pueda asimilar la emergencia de un actor de estas características tan precipitadamente. El sistema no está preparado para un triunfo de Milei. Y yo creo que este es el principal condicionante que tiene Milei. Más allá de sus ideas, más allá de su figura, más allá de su perfil, la falta de estructura es un aspecto que, sobre todo a quienes miramos con algún criterio o la pretensión de algún criterio profesional el asunto, decimos, bueno, no tenemos forma de explicar cómo va a gobernar Milei. No hay forma. Y esto no lo ve la gente, no lo ve el común, probablemente lo vean cada vez más a medida que nos acerquemos, pero realmente yo creo que el interrogante que plantea Milei es cuáles son las condiciones de gobernabilidad que ofrece Milei, no teniendo legisladores, no teniendo una estructura, digamos, que sustente ese liderazgo, esa candidatura, no teniendo una organización detrás, no habiendo tenido experiencia, perdón, en liderar una organización de las características que se requiere para liderar un proceso político desde la conducción del Poder Ejecutivo. Creo que son todos los interrogantes que plantea ese candidato tan raro que tenemos que hace menos de 2 años salía tercero en la ciudad de Buenos Aires y hoy está competitivo en la elección presidencial. Pero, a ver, vamos a ir a esto enseguida, pero sigamos con lo de la provincia de Buenos Aires que vos mencionabas. O sea, em, ¿vos creés que es una elección difícil para Kicillof, ¿sí? Que no la tiene ganada? Y aún si llega a ganar, muy probablemente tenga que gobernar en una situación difícil, ¿no? Donde el gobierno nacional no sea un gobierno que vaya a su auxilio.
y con una legislatura en contra. Sí, a ver, nunca la provincia de Buenos Aires fue una buena plataforma para construir liderazgos presidenciales nacionales. De hecho, ningún gobernador logró acceder a la presidencia por la vía electoral. Entonces, ya de por sí no parece ser una, una buena estrategia ir a conducir la provincia para intentar después transformarse en presidente de la Argentina. Esa dificultad está implícita en este, yo creo, sobreestimado intento de retención de la provincia de Buenos Aires. Digo sobreestimado porque parece ser una suerte de paraíso para el kirchnerismo. Yo creo que digamos, los riesgos que representa la retención de la provincia de Buenos Aires sin tener un gobierno nacional del mismo signo político son altos. ¿Por qué? Bueno, por el déficit estructural que tiene la provincia de Buenos Aires en términos de financiamiento, que no ha sido corregido. Depende de la voluntad y la discrecionalidad de envío de fondos del gobierno nacional. Por esta dificultad que señalás en la legislatura, que creo que está subestimada en el análisis, hoy Kicillof no gobierna la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y está empatado en la Cámara de Senadores. Es una Cámara que está integrada por 46 senadores. El Frente de Todos, o Unión por la Patria ahora, tiene 23 senadores. Juntos por el Cambio tiene 23 senadores, está empatada, divide el voto de Magario como presidenta de la Cámara, pero no es una condición que ofrezca garantías de gobernabilidad y de conducir una provincia difícil como la de Buenos Aires. Bueno, va camino a deteriorarse en ese sentido. Probablemente estamos proyectando que pudieran perder entre 2 y 3 senadores, muy probablemente, o sea que la cosa quede 26-20. Y en diputados también puede ser que estén retrocediendo. Hoy tienen 41 de los 92 diputados que tiene la Cámara, y eso lo aleja del quórum, y probablemente también ahí pierda, porque recordemos, el peronismo está renovando las bancas logradas en 2019, elección en la que ganó con el 48% de los votos a nivel nacional y ganó con más diferencia en la provincia de Buenos Aires, arriba del 50%. Es decir, está confrontando contra un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, y eso lo va a hacer retroceder. Así que es quizás un premio desconsuelo más que premio consuelo para el peronismo. Y ya que estamos en esto, digo, tampoco me queda claro que las condiciones para retenerla sean las más probables, ¿no? Es cierto, cuando uno mira los antecedentes, te encontrás con que el promedio de votos recogidos por el candidato a gobernador del peronismo en la provincia de Buenos Aires te da 47. Eh, Ahí está el motivo por el cual uno proyecta, bueno, el peronismo va a retener la provincia, porque bueno, ha sido lo habitual en los últimos años. Solo logró perder la provincia con un muy mal candidato como Aníbal Fernández en 2015. De hecho, Scioli la gana en 2015 la provincia, la pierden en la categoría gobernador. Pero además no tenemos antecedentes de gobernadores de un signo político distinto al presidente que retengan la provincia. El caso Rucauf es un caso ciertamente anómalo, porque Rucauf, fíjate qué curioso, porque aparte tiene conectividad con la elección actual. Rucauf gana la provincia de Buenos Aires en el 99 en un acuerdo logrado en la provincia de Buenos Aires con Acción por la República de Domingo Cavallo, y son los votos de Acción por la República que le permiten a Rucauf imponerse a Fernández Meijide. Es decir, Sí, porque de la Rúa ganó en la provincia, ganó como candidato a exacto. presidente, Entonces, ganó. y digo, ¿por qué la curiosidad? Bueno, porque hoy en buena parte la retención de la provincia de Buenos Aires depende del desempeño de Milei. Ujú. O sea, una ayuda, en este caso no porque haya un acuerdo con un sector liberal, como fue en el caso de Cavallo con Acción por la República, sino porque una propuesta en términos ideológicos similar a aquella hoy ayuda a dividirle el voto opositor a Kicillof, y eso pudiera abrir la posibilidad de que Kicillof pueda retener la provincia, aún no sacando el 40% de los votos. No estamos proyectando nosotros que puedan sacar el 40% de los votos. Las mediciones nuestras están todavía mostrando niveles de intención de voto por debajo de eso, más cerca de 35 que de 40, lo cual te marca la pauta de que si el candidato de Milei no anda bien en la provincia, si Carolina Píparo no logra un buen desempeño,
Bueno, es altamente probable que el peronismo también pierda la provincia de Buenos Aires. Allí dependerá, bueno, cómo se dé el resultado de la PASO. Eso probablemente dispare comportamiento estratégico en el electorado. Muchos votantes puedan percibir cuál es el mejor candidato en condiciones de ganarle a Kicillof e ir a votar ese candidato, pero tenemos el fenómeno arrastre que es tan característico de este proceso electoral argentino. Mm, Hicimos un estudio hace poquitito en la consultora, buscábamos cuántos votos obtenía el candidato a presidente del peronismo y el candidato a gobernador del peronismo desde el 83 para acá, y nos dimos cuenta que no se alejan más de un 10% uno del otro. Es decir, si el candidato a presidente saca 35% de los votos, el candidato a gobernador saca 38 como máximo, o puede sacar 32 como mínimo. Digo, las bandas de distancia entre uno y otro son de 10% para arriba o para abajo, con lo cual va a haber un arrastre del candidato a presidente. El desempeño del candidato a presidente va a condicionar el desempeño de Kicillof, y creo que es ahí donde Cristina se vuelca un poquitito con la posibilidad de que sea Massa el candidato, ¿no? Porque, bueno, Massa le ofrece digamos, un candidato que quizás no sean los que más mal desempeño podían tener en la provincia de Buenos Aires, ujú, puede ayudar ujú, ujú. a poner un piso alto en ese arrastre y ver si Kicillof puede lograr un nivel de apoyo suficiente para que el voto opositor dividido le permita retener la provincia con Sí, no. 40% o menos. A ver, yo creo eso. Yo creo que Cristina no podía ungirlo a Massa, porque no podía ante su electorado. Entonces lo ungió a Guado y después lo bajó en pos de una unidad que bueno, a nadie le importa mucho, pero es un relato. Eh, y Alberto tampoco quería un candidato kirchnerista, pero no quería un candidato de él, y por eso lo bajó tan rápido a Scioli, porque se dio cuenta que qué iba a hacer después de las PASO como presidente habiendo perdido la interna. Era un golpe muy duro, más, otro más, ¿no? En su presidencia tan golpeada. Entonces, Massa, vos decís, bueno, Massa no hubiese querido ser candidato así, seguramente en sus sueños no hubiese querido, pero digo, muchas opciones no tenía. O sea, él era el presidente de la Cámara de Diputados de un gobierno que estaba por colapsar y él iba a colapsar con ese gobierno, ya venía mal, o sea, había hecho una apuesta al sumarse nuevamente al kirchnerismo, desdiciéndose de todo lo que le había permitido esa gran victoria en 2013, y entonces tenía que hacer algo, ¿sí? Y ahí por ahí un poco de optimismo exagerado, lo que sea, creyó que podía hacer que llevar la economía, por lo menos sin una explosión, y bueno, tuvo la sequía, que obviamente es un golpe duro para ese plan, que era un plan muy limitado, ¿no? No se proponía arreglar nada, simplemente llegar sin una explosión inflacionaria. Y ahora está ahí, en veremos. Y me parece que en ese veremos tiene más chance de que le vaya bien si es el candidato que si él no lo era. O sea, si él no lo era, si era Scioli, va a tener un candidato diciendo: Che, ¿vos te acordás cuando Massa, cuando decías que yo fui el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, vos sos el peor ministro que tuvo el peronismo desde el retorno de la democracia, qué sé yo, una cosa así. O si era Guado, obviamente las críticas también iban a ser muy fuertes. Y el fondo yo creo que no va a sacar mucho Massa del fondo, pero en el margen creo que ser candidato a presidente lo ayuda que ser un ministro desahuciado. Sí, Entonces sí, me parece que no sé si él cree que puede ganar, va a hacer todo lo posible, pero creo que le servía igual ser candidato. sí, yo creo que la apuesta de él es, y que creo que este ha sido un incentivo para buscar esa candidatura, ¿no? Es un poco esta confianza que tiene él y que tiene Cristina en creer o asumir que el peronismo tiene un piso. Cuando Cristina dice esto es una elección de tercios, acá lo importante es no quedar afuera del balotaje, lo importante es el piso, bueno, está asumiendo, no lo dijo, pero está asumiendo que el peronismo tiene un piso y que ese piso le permite ingresar a un balotaje. Y como bien vos sabés, Sebastián, las elecciones de balotaje son elecciones que tranquilamente pueden permitirle a un candidato que no junta 40%
ni a palo juntarlo por rechazo, ¿no? Juntar votos porque se rechaza lo alternativo y yéndose con una elección que empiece con cuatro adelante, para Massa pudiera ser una forma elegante de decir, bueno, agarré, como él dice, la papa caliente y me fui sacando el 43, 44, 45% de los votos, aún perdiendo 10 puntos por 10 puntos la segunda vuelta. Entonces, el incentivo está ahí. Ahora, me detengo en esto del piso porque yo creo que es el gran interrogante Ujú. eh, que uno se hace en este proceso electoral tan particular, ¿no? Porque hoy reflexionaba, es curioso porque probablemente si uno le ofreciera a Massa eh, el resultado de Macri en agosto del 2019, ese 32% que sacó Macri en agosto del 2019, Massa quizá hoy lo compraría con las dos manos, con los dos pies, firma y dice, dámelo ya. Marca un poco o ilustra la situación adversa en la que está el oficialismo. Pero hay un piso del peronismo que le garantiza al peronismo el ingreso al balotaje. Bueno, yo tiendo a creer por los antecedentes que sí, uno tiene en la Argentina existe esa suerte de mito comprado de que el peronismo no puede sacar menos de 30. Ahora, yo ahí abro un interrogante que tiene que ver no con la posibilidad que el oficialismo pierda votos en detrimento de otros partidos, sino con el principal rival que tiene hoy el peronismo, a mi entender, para lograr ese objetivo, que es convencer a la gente que vaya a votar y convencer a sus propios votantes que vayan a votar. Cuando vos analizás, la elección de la provincia de Buenos Aires del 2021 tiene una particularidad, tiene una curiosidad que se volvió atractiva para investigarla, que es que es una rareza que en la Argentina, con este sistema de partidos tan caótico que tenemos, hayamos tenido en 2019 y en 2021 casi la misma oferta electoral. Si vos analizás los competidores en la provincia de Buenos Aires en 2019 y en 2021 fueron prácticamente los mismos. El FIT, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos estuvo en las dos elecciones, y después tuviste a Randazzo compitiendo en 2021, un símil Lavagna en 2019, y después tuviste dos partidos de derecha, Gómez Centurión y Esper en 2019, Esper repitió en 2021, y la otra alternativa que tuvimos en 2021 fue Cynthia Houghton, a la sazón vice de Gómez Centurión en 2020. O sea, prácticamente la misma oferta. Con lo cual pudimos ver Y Milei. cómo, cómo se movió el electorado. Mm. ¿Qué hizo el electorado en 2019 y qué hizo en 2021? Y lo que te encontrás, el dato más llamativo que te encontrás, es que el oficialismo, el Frente de Todos, perdió 1.850.000 votos entre 2019 y 2021. Eso es casi el 40% de los votos que había obtenido en 2019. Y cuando vos te preguntás, inmediatamente cuando ves ese dato, decís, che, ¿a dónde fueron esos votos? El 1.850.000 votos, ¿a dónde fueron? Mirás el resto de los partidos. Y si vos sacás la cuenta de cuánto es el saldo del resto de los partidos entre 2019 y 2021, y te da 360.000 votos. Vos decís, Ujú. che, ¿cómo explico el 1.850.000? Bueno, lo explicás porque hay 1.200.000 y pico de votantes ausentes. Yo no puedo estadísticamente inferir que ese 1.200.000 y pico de votantes ausentes son todo el Frente de Todos, pero lo asumo como una hipótesis que se desprende de esa estadística. Más del 50% de los votantes del Frente de Todos no fueron a votar. Y si lo analizás georreferenciadamente, vas a encontrar que los mayores niveles de caída en la participación electoral en la provincia de Buenos Aires estuvieron en el tercer cordón conurbano, en zonas donde habitualmente al peronismo le fue muy bien. Y si vos recordarás, entre agosto entre agosto, en realidad entre septiembre y noviembre de 2021, porque se votó en septiembre y se votó en noviembre, las organizaciones sociales salieron a hacer un censo a sus afiliados, les interesaba saber por qué no habían ido a votar, o si habían ido a votar y por qué motivo no habían ido a votar. Bueno, hubo un esfuerzo del peronismo en tratar de movilizar esa base electoral que no se había movilizado entre septiembre y octubre, en noviembre, y lograron con esa estrategia reducir el margen de victoria, aun cuando Juntos logró juntar más votos en noviembre que en septiembre. ¿Qué quiero decir?
hubo un fenómeno de ausentismo que afectó mucho el desempeño del gobierno, y probablemente ese fenómeno de ausentismo ya estaba explicado por la situación económica, ¿no? Un electorado enojado por la situación económica que decide desafectarse del proceso político y no ir a votar. La pregunta que nos hacemos es, bueno, entonces significa esto que la gente tampoco va a ir a votar en el 2023, porque la cosa económicamente hablando no cambió demasiado. Bueno, es cierto, es una elección presidencial, pudiera haber allí más motivo, pero ojo con decir que la bronca es el motor del ausentismo, porque si uno tiene bronca, hasta incluso puede ser un motor de participación electoral que lleve a la gente a buscar un cambio. Quizás es un motor mucho más atractivo para el ausentismo, la desilusión, la sensación de que, bueno, ya está, Mm. eh, Y también, para pronto me cagaron, no voy a votar. Bueno, y, este es un factor, me parece interesante para pensar porque creo que va a ser un factor relevante para entender después lo que pueda ocurrir, ¿no? y debería estar potenciado, ¿no? Con respecto al 21 por el desdoblamiento, ¿no? La mayoría de las provincias ya habrán elegido, por lo menos la del Frente de Todos, van a haber elegido gobernador y intendentes, con lo cual tienen pocos incentivos a salir a hacer lo que hicieron eh, las organizaciones sociales, como vos contaste, entre las PASO y la elección general, ¿no? Sí, nosotros estimamos que vamos a tener una caída en la participación en relación a 2019. En 2019 tuvimos 81% de participación. Nuestra hipótesis es que probablemente estemos en torno al 76%. No vamos a estar en el 71-72 del 2021, que fue muy bajo, porque siempre la elección presidencial ayuda, bueno, siempre muestra registros de mayor participación. Hay un cambio de gobierno, hay un incentivo mayor a participar, pero probablemente tengamos caída en la participación, así que va a ser interesante porque yo creo que ese factor es un factor que condiciona la competitividad del oficialismo, de un peronismo que va camino muy probablemente a su peor elección presidencial. Ujú, ujú. Digamos, la peor elección presidencial del peronismo fue la de Daniel Scioli en 2015, que sacó 37% de los votos. Cuando alguno me dice, no, en 2003 Néstor va a decir, en 2003 fue el peronismo dio rienda suelta a los dirigentes para ir a una competencia interna abierta. Los tres candidatos peronistas sacaron 60% de los votos en Ujú. 2003, así que de ninguna manera el 2003 es una señal de debilidad. Eso es lo que quiere, es parte del relato del kirchnerismo, es decir, nacimos del 20 y pico del 23%, y bueno, no, el Kirchner ganó una interna del peronismo y se quedó con el control de lo que era un partido hegemónico en ese momento, porque todos los espacios del peronismo le permitieron tener mayorías en el Congreso, ¿no? No, y si Menem le hubiese dado balotaje, lo hubiese ganado y no existiría ese relato. Absolutamente, pero digo, después de esa elección el peronismo se reunificó detrás de Néstor Kirchner, Ujú, porque el peronismo tiene esa gimnasia de ir rápidamente en ayuda del ganador, ujú, y efectivamente fue lo que ocurrió. Después Néstor Kirchner decidió dar la batalla contra Duhalde, eso volvió a dividir al peronismo, pero rápidamente después de su triunfo logró aglutinar nuevamente a esa mayoría que fue hegemónica durante ese periodo, porque, eh, bueno, la misma Cristina Kirchner lo señalaba en alguna de esas charlas magistrales que ha estado dando. Dice, nosotros gobernamos con hegemonía democrática, dice Cristina. ujú, Eso es, gobernamos con mayorías en el Congreso, cosa que no le ocurrió al no peronismo. ujú. Y cosa que eh, pone en disvalor lo logrado por el peronismo, ¿no? Porque en estos 40 años de democracia, el peronismo va a haber gobernado el 70% del tiempo, el no peronismo gobernó el 30% del tiempo, pero ese 70% del tiempo que gobernó el peronismo lo gobernó en buena parte con mayorías en el Congreso, ¿no? Que da Bueno, autonomía para... y fíjate que en un sentido puede decirse que los dos mejores años, en términos de lo que ellos eligieron hacer, con muchas críticas, sí, desde mi parte, pero igual me parecen los dos mejores años, fueron los dos primeros, sí, cuando todavía tenían que dirimir el control del peronismo, que lo hacen, como vos dijiste, en la elección a senador del 2005, donde Cristina le gana a Chichi. La pelea de alta peluquería, como decía Aníbal Fernández.
Claro, y efectivamente, digamos, fue un periodo de hegemonía política, ¿no? Había control de los dos congresos. Circunstancialmente en 2009 hay una derrota, pero después en 2013 también, pero prácticamente durante esos 12 años el kirchnerismo gozó de tener plena autonomía, por lo menos legislativa, ¿no? Que explica la capacidad de tomar decisiones y explica además la cantidad de leyes que se sancionaron Mm. en ese periodo, ¿no? Es interesante Eh, el 2009 también porque es un año en el que por la sequía y por la crisis financiera el PBI cae 6 puntos y pierde Néstor Kirchner ¿contra quién? Contra De Narváez. O sea, de Narváez. Sí, que incluso fue un error de cálculo grosero, porque Néstor Kirchner modifica la elección, la fecha de la elección, y le termina quedando la elección en el mes de julio, junio-julio, ahora no me acuerdo, creo que fue fines de junio. En el medio del brote de la gripe A también, una ujú, situación ujú, casi que la terminó poniendo en el peor momento que la podía haber puesto, y termina perdiendo esa elección que después da origen a las PASO. ujú, Y es interesante esto de las PASO y lo vinculo con tu pregunta inicial, porque yo tengo la interpretación de que el kirchnerismo inventa las PASO no para usarlas, sino para amenazar. Y eso explica por qué nunca las han usado, y de hecho, en esta elección que podía ser la única vez que las vayan a usar, bueno, terminan los gobernadores un poco imponiendo el criterio para no usarlas, porque temían que les aparezcan liderazgos disidentes en sus provincias ujú, haciendo ujú, ruido, ¿no? Pero, ¿por qué digo que las inventaron para no usarlas? Porque yo creo que el temor que tuvo Néstor Kirchner decía siempre eh, que en los segundos mandatos el peronismo conspira, ¿no? Porque como ya no hay reelección, el peronismo empieza a ojear a los potenciales nuevos liderazgos y eso complica mucho la conducción del proceso político. Es por eso que él inventaba o tenía esa idea de, bueno, pingüino, pingüina, ir alternando para ir escapándole al segundo mandato, para que el segundo mandato no sea ese segundo mandato que para él tanto condicionaba. Entonces, la derrota en el 2009 a él lo pone frente a un riesgo de segundo mandato, no siendo un segundo mandato, porque era un mandato de Cristina Kirchner. ¿En qué sentido? El peronismo empezó a olfatear que se moría el liderazgo de Néstor y Cristina, ¿no? Con esa derrota, y bueno, empiezo a olfatear que los liderazgos que tienen alguna pretensión en 2011 me van a empezar a conspirar. Entonces, él les ofrece una regla de competencia interna, ¿no? Dice, bueno, nadie saque los pies del plato, quedémonos todos acá. Yo les garantizo que va a haber un sistema electoral limpio, transparente, para que dirimamos la candidatura, pero nadie se mueva acá. O sea, usó la PASO para contener al peronismo sin que haya fuga, sin que haya un proceso de descomposición de esa coalición de gobierno. Obviamente con la aspiración de refortalecerse y llegar a la PASO como llegó Cristina, obviamente impulsada por la recuperación económica, pero también, eh, digamos, por las circunstancias que significó la muerte de Néstor Kirchner y todo lo que generó en términos de, bueno, de una revalorización de la figura de Néstor Kirchner, que eso fue muy, muy fructífero para impulsar su digamos, su buena performance en 2011. Eh, pero en algún punto siempre la PASO ha sido una instancia con la cual Cristina pueda amenazar a aquellos, digamos, dirigentes disidentes que pudieran pretender amenazarla, ¿no? Bueno, si alguien osa en cuestionar mi liderazgo, vamos a la primaria. Entonces, estando la PASO sobre la mesa, eso evita disidencias internas porque todos saben que Cristina, teniendo la mayoría de los votos del peronismo, puede vencer a cualquiera en una PASO. Y mientras nadie la confronte y nadie esté en condiciones de vencerla, probablemente ella utilice la PASO para ser ella la que conduzca el proceso de organización de la oferta electoral, que es lo que ha venido haciendo siempre, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso, porque acá yo tengo una interpretación que para algunos es curiosa, pero digo, cuando ella anuncia la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en mayo del 2019, ella dice, le he pedido a Alberto Fernández que integremos una fórmula para ir a primarias. No dice para hacer la fórmula del oficialismo, del peronismo, dice para ir a primaria.
Y después los gobernadores, uno tras otro, inmediatamente salieron a convalidar la fórmula, diciendo, bueno, se dio Cristina, nos puso un candidato moderado para hacer más digerible la elección en nuestro distrito, Ujú, vayamos con esto. ujú, Pero en parte todos dijeron, vamos con Alberto, porque nadie podía ganar de esa forma. ujú, O sea, Cristina la pone sobre la mesa, sabiendo que hay paso, y sabiendo que nadie la va a desafiar. Y ujú, la decisión la tomó ella. Entonces, ¿puso a dedo a Alberto? Sí, puso a dedo. Pero lo puso democráticamente. Como diciendo, yo ofrecí una fórmula para ir a primaria, después nadie se me animó, y a ella le sirve la primaria para eso. Le ujú. sirve como una instancia legitimadora de su liderazgo no democrático, ¿no? En el sentido, yo conduzco el proceso, lo conduzco sin democracia interna, pero si alguno osa desafiar a mi liderazgo, bueno, vamos a discutirlo democráticamente y sabe que pierde, ¿no? Este es un poco el uso que le ha dado Cristina a la paso como una instancia amenazadora para cualquier disidente que ose desafiarla en sus decisiones, ¿no? Bien, volvamos a estas pasos que tendremos en agosto, ¿sí? Y vos mencionaste que Cristina, eh, pero no solo Cristina, muchos encuestadores y analistas políticos han venido hablando de una elección de 3/3. Yo creo que en algún momento hubo 2 o 3 meses donde Milei estaba creciendo fuerte en las encuestas, más allá de los problemas que pueden tener las encuestas, es lo mejor que tenemos, y que se pensaba que si la situación económica si seguía deteriorando, podía seguir creciendo. Pero finalmente Milei se estancó y ahora empezó a bajar. A mí me parece que si bien no era descartable, había que asignarle alguna probabilidad a a esa dinámica. eh, Parece difícil, por lo menos a mí, imaginar que Milei pueda llegar a 20% a nivel nacional. Puede ser que llegue en la provincia de Buenos Aires, en capital, pero a nivel nacional me parece, o sea, a mí me parece que si saca, no sé, 15, entre 15 y 18%, hace una elección excelente, ¿no? Si uno tiene en perspectiva el porcentaje de votos que ha sacado los terceros partidos en Argentina, cuánto sacó la UCD en su mejor elección presidencial, ¿sí? Bastante menos que eso a nivel nacional. Entonces, si Milei, déjame ponerlo así, si Milei no llega a 20% o dejémoslo en 20% y eh, el Frente de Todos, UP, está cerquita del 30%, parecería lógico deducir que Juntos por el Cambio va a sacar arriba del 40% en las pasos, ¿sí? Eso lo va a dejar como casi el próximo ganador, a quien gane esa interna, con la discusión de si va a lograr retener a todo el voto. De nuevo, si uno mira la historia, debería pensar que incluso se va a potenciar el ganar por esa diferencia, pero bueno, te dejo estas inquietudes para vos, digamos. Sí, a ver, efectivamente, en nuestros registros, pero lo vimos en registros de otros que hacen estudios de comportamiento electoral, hacia fines de abril, principios de mayo, curiosamente, coincidentemente con esa volatilidad en el tipo de cambio, en el dólar informal de ese momento, se produjo esta aparición de un escenario de tres actores nivelados, no eran 3/3 porque deberíamos hablar de 3/4, ¿no? Pero en todo caso, como dijo Cristina, que creo que lo dijo también en una entrevista por esa época, aparecía una escena de nivelada. Y pareciera, y en estos 100 nuestros registros, no tan nítidamente en términos de intención de voto Milei, pero sí en términos de intención de voto por espacio y el agregado de lo que juntan los candidatos, pareciéramos estar en una escena en donde nos vamos bicoalicionando de vuelta, lo Ujú, digo yo, ¿no? Como si Milei quisiera empezar a acomodarse más cerca de 20 y las dos coaliciones como intentando recuperar algo más de protagonismo, efectivamente conjuntos por el cambio levantando un poco la cabeza. Ese pareciera ser un poco la foto de hoy, veremos qué ocurre de acá al 13. Pero el escenario de 3/3, vamos a llamarlo así para que se entienda la idea, era un escenario de mucha incertidumbre porque
te empezaban a aparecer escenarios de segunda vuelta múltiples, Ujú, con probabilidad de ocurrencia. Dice, bueno, ujú, tengo varias combinaciones de escenarios de segunda vuelta y cada escenario de segunda vuelta ofrecía dinámicas muy distintas, sobre todo en términos de expectativa, ¿no? Y de cómo el mercado lo podía ver. Yo tengo la interpretación, viendo un poco los antecedentes de cómo han funcionado las primarias en Argentina desde que tenemos primarias, es que las primarias, digamos, tienen un impacto en la dinámica de la elección general, sobre todo si están alejadas de las expectativas. Es decir, lo que se pone en juego en las primarias es la competencia de cada candidato contra la expectativa que hay de lo que va a sacar. Al que le va bien en relación a su expectativa, es decir, saca mucho más de lo que se pensaba, sale impulsado hacia la elección general. El que saca menos de lo que se esperaba, sale golpeado hacia la elección general. Entonces, planteado esos términos, mi, mi reflexión al respecto es, bueno, si tenemos, voy a utilizar un término financiero, si tenemos priceado en la opinión pública, en la cabeza de todos nosotros, que la elección de la PASO va a ser una elección pareja y no lo es, porque Milei está muy por debajo de lo que se esperaba y Juntos por el Cambio está por arriba, y yo no descarto que haya un impulso que bicoalicione mucho más la escena, y incluso con las dificultades que tiene el oficialismo, un riesgo de que empecemos a asignarle alguna probabilidad de ocurrencia de que esto se pueda resolver en una primera vuelta. ujú, Eso dependerá de si Juntos por el Cambio logra mostrar mucha más competitividad de que viene mostrando en estos meses, porque de aquí a la paso por ahí mejora con esta tendencia que marcábamos, habrá que ver si se ratifica la tendencia, porque Milei marca un retroceso respecto a la expectativa que la gente tenía sobre Milei, sobre todo siendo un candidato que no tiene un voto duro, un voto estructural. No hay un voto ahí construido, una identidad constituida de gente que va a votar a Milei sí o sí. Es decir, si Milei está muy por debajo de las expectativas, puede afectarlo mucho. Yo recuerdo siempre el primer paso que tuvimos en Argentina en 2011, Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde eran los contrincantes de Cristina Kirchner en aquella elección de 2011. Se tenía alguna expectativa de que podían ser rivales de fuste. Terminaron teniendo una mala elección primaria, sacaron en torno al 12-13% y perdieron la mitad de sus votos, se hundieron los dos. ujú. Y terminó saliendo segundo Hermes Wiener, que logró juntar casi el 16%. Es decir, son en ese sentido castigadoras las PASO cuando vos no estás a la expectativa de lo que se te esperaba. Y este es el riesgo que va a enfrentar Milei. Ujú. Si Milei no logra demostrar en la PASO que está en condiciones de ratificar todo lo que se habló de su expectativa, bueno, pudiera ser un tránsito costoso entre Paso y General para Milei. Y si Juntos por el Cambio llegara a volver a recuperar parte de lo que perdió en este último año y logra una Paso con 35 o más, y yo ahí, digamos, empiezo a asignarle alguna probabilidad de ocurrencia que esto pueda resolverse en una primera vuelta y no en una segunda vuelta, sobre todo por las dificultades del oficialismo. No, no olvidemos esto, el oficialismo está yendo a tener una elección parecida a la de Macri del 2019, con la ventaja de que la oposición está dividida. Si esa división opositora se desequilibra por impacto de la PASO, bueno, podemos tranquilamente tener un escenario invertido 2019 Bueno, en esta. pero una elección, por eso, si vos le estás asignando a UP 30% en las pasos, ¿sí? Y a Milei 15%, Juntos por el Cambio tiene que estar en los 40, no hay. Sí, eh, totalmente. y No, eso sí. todavía con los votos en blanco. Cuando lo neteamos de lo de en blanco, se van para arriba, ¿sí? Sí, nosotros no estamos viendo a Milei en 15, Mm, lo seguimos viendo por encima de 20, veremos, no estoy diciendo que ocurra, lo que digo es, si yo veo trayectorias y proyectos, digamos, nos falta la campaña, muchas cosas van a ocurrir en el medio de la ujú. campaña, pero si uno proyecta y pudiera ver información como la está viendo mucha, negativa en relación a Milei, ha tenido muchas dificultades en el cierre de listas, y bueno, eso pudiera Incluso yo creo que abandonó lo que le había dado fuerza, ¿no? O sea, vos hoy no lo ves a Milei todo el día hablando de contra la casta y de la dolarización o de la reforma del Estado. Lo ves todo el día defendiéndose de sus listas
de lo que dicen sus candidatos. O sea, es como que incluso no entiendo por qué se pone, empieza a decir cosas como no está, aunque haya sido malinterpretado, no, él no tiene que caer en eso porque obviamente siempre va a ser malinterpretado, ¿sí? Siempre hay alguien interesado en malinterpretarte en la política. Entonces, plantear como que no se puede salir del cepo es volver sobre sus propias fortaleza de discurso. Yo creo que tenía un discurso que tenía cierta fortaleza. No creo que sirviese para gobernar, no, no me malinterpretes, pero que servía en este contexto económico de mucho desencanto, como dijiste vos, y que él mismo se ha desdibujado en términos de ese discurso. Sí, yo creo que lo podría plantear así, ¿no? Se tuvo que poner el traje político para organizar su oferta electoral. Claro, Entonces empezó a aparecer un Milei que tenía que discutir con candidatos, tenía que elegir candidatos, tenía que correr y sacar este, mover aquel, tenía que presentar una oferta de candidatos y no siempre eran candidatos presentables, porque la construcción de esa estructura que le va a permitir competir en la mejor condición posible, lo obliga también a buscar alianzas con actores de larga trayectoria y muchas veces de una trayectoria no muy, sí, sí, no estoy de acuerdo. no muy atractiva, ¿no? Digamos, con antecedentes políticos, digamos, complicados. Entonces, creo que atravesó una etapa que inevitablemente iba a atravesar, y se lo vio como ese dirigente político al que él tanto había criticado, ¿no? Alguien que estaba pensando en los cargos electorales, que es inevitable, es así, pues la política es así. Eh, yo creo que, independientemente de eso, la dificultad que proyecto que pudiera tener también es que no es fácil ser candidato a presidente, no es fácil liderar una propuesta política de estas características, porque tenés que estar preparado para hablar de todos los temas, y no solo los económicos. Y eso requiere un proceso de estudio, de preparación. Uno no necesariamente sabe de todos los temas, pero tiene que tener propuestas para todos los temas, porque uno está ofreciéndose como presidente. Y creo que es ahí donde también me parece que he visto un Milei que no logra tener la solidez que pudiera tener para hablar de temas económicos, independientemente de si uno está de acuerdo o no con sus ideas, para hablar de otros temas, ¿no? Y ahí parece como que le cuesta encontrarse como un candidato sólido, con propuestas sólidas, atractivas, en un contexto donde en última instancia la gente está escuchando a dirigentes políticos que les ofrezcan soluciones de todos los temas, no solamente de los económicos, y esto va a ser una complicación, porque si no está preparado, no tiene un programa y una propuesta para presentar en todos los ámbitos de discusión del debate público electoral, y va a ser una campaña difícil para él, ¿no? Bien, te hago dos últimas preguntas, ¿sí? Una es, ¿vos tenés datos sobre la interna de Juntos por el Cambio? O sea, ¿tenés proyecciones? Nosotros no tenemos datos posteriores a la oficialización de las candidaturas, eh, por una sencilla razón. Nosotros estamos haciendo encuestas presenciales. Ujú. Eh, no en el 100% de las muestras, estamos teniendo un 80, 81, 82% de muestreo presencial y el resto es en muestreo con encuestadores, pero telefónico, a través de metodología CATI. Eh, ¿Por qué? Porque estamos evidenciando algunos registros distintos en las metodologías telefónicas y online que en las metodologías presenciales. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Cuando vamos a recoger los casos a través de metodologías telefónicas online, estamos registrando sectores altamente politizados. La caída en las tasas de respuesta de las encuestas, que es mundial, es global. Hace poquitito veía un estudio de Pew Research ahí en Estados Unidos que hablaba de la dificultad que están teniendo las encuestas telefónicas ahí en Estados Unidos. Bueno, esto pasa en el mundo, la gente está con menos predisposición y menos tiempo de contestar encuestas. Entonces, lo que ocurre es que en el proceso de selección de los casos quedan atrapadas en las muestras aquellos que tienen alta predisposición de contestar encuestas, que son particularmente un segmento muy politizado, Mm. que consume política, que lee política, que mira política. Y ese segmento tiene un comportamiento bastante particular a la hora de definir su preferencia electoral. Entonces, en ese tipo de muestreo, con mayor propensión de sectores politizados en las muestras, se ven
sobre representados los sectores más politizados, y particularmente en el caso de la interna Bullrich-Larreta aparece Bullrich muy beneficiada, con registros muy favorables. Esto es lo que creo que pasa, que algunos dicen gana Bullrich cómodamente la interna, porque nos pasa a nosotros también en nuestros registros online. Ahora, cuando vas a registros presenciales, la pelea es más pareja. De hecho, nosotros tenemos una ventaja mínima de menos de un punto en nuestro último estudio, que es previo a la oficialización de listas a favor de Larreta, y estamos esperando nuestro estudio posterior. ¿Cuál es nuestra interpretación? Bueno, que en registros presenciales la pelea se ve más pareja. De hecho, pasó algo parecido en la elección 2021. Si analizás los registros, las encuestas para la pelea Santilli-Manes, todos los estudios sistemáticamente sobreestimaron la performance de Santilli y subestimaron la performance de Manes. Creemos y tenemos la hipótesis que se verificó la misma circunstancia, que Manes era un candidato, digamos, donde tenía mejor performance en los sectores no politizados, y al estar subestimado en los sectores no politizados, eso hizo que la pelea fuera más pareja en la realidad de lo que las encuestas estimaban. ¿Cuál es la clave para mí en esa? Bueno, me parece que las estrategias estaban claras, ¿no? Cuando uno mira la escena, para Larreta era tentador ir a buscar algún tipo de acuerdo con Schiaretti, que era el actor que tenía de su lado de la escena en Juntos por el Cambio y que le podía aportar algo más de potencial electoral para el interno. En el caso de Bullrich, le pasa lo mismo con Milei. El 30% de los votantes de Milei son votantes de Juntos por el Cambio del 2021. Digo 30%, pero sistemáticamente en los últimos estudios ha sido más del 30%. Están atrapados en la oferta de Milei. Esos votantes de Juntos por el Cambio, de volver a la interna de Juntos por el Cambio, probablemente desbalanceen esa situación de paridad. Ahí yo me pregunto, ¿por qué no ha habido una estrategia, yo no diría agresiva, de Bullrich hacia Milei, pero sí alguna estrategia de captación de esos votos? Porque muy probablemente si esos votos volvieran a Juntos por el Cambio, seguramente el sector halcón estaría en mejores condiciones competitivas que el sector paloma, para utilizar esta metáfora aviar que hemos venido utilizando. Quizás una caída de intención de voto de Milei de aquí a la PASO pueda producir ese efecto. Y quizás todo esto que está pasando pueda ser un factor moderador de la interna de Juntos por el Cambio. Yo creo que ahí Pero está un poco la proyección de lo que yo veo es interna. Si se llega a desinflar Milei y Juntos por el Cambio recupera parte de esos votos, quizás eso ayude a desequilibrar la elección en favor de Bullrich. No lo sabemos, pero podría ser un argumento a pensar de acá al momento de votar. Hoy la vemos pareja y Pero creemos que que, cualquier pero que no se puede. instale más que está pareja, porque yo creo que hoy está más instalado que Patricia está arriba. Si se instala más que está pareja, porque aparecen más estudios como el que vos decís y eso, yo creo que quizás eso mismo puede hacer que muchos de esos votantes del PRO que estaban especulando con Milei porque le gusta el programa económico, digan, bueno, no, en la PASO yo me quiero asegurar que el candidato del PRO, que probablemente sea el que más chance tenga de ganar la elección, sea más cercano a mi visión ideológica. Y entonces terminen votando en la interna del PRO. Puede ser, no lo sabemos. Ahí hay digamos, si desde el sector de Bullrich visualizaran eso, el problema que tendrían ahí es que la PASO tiende a generar un voto de preferencia, no un voto estratégico, ¿no? Como que la gente quiere ver en la PASO, como saben, que no define nada, Junto por el Cambio sí define, pero el de la PASO puede decir, bueno, yo quiero ir a votar a la que yo Sí. quiero ver. Pero pudiera ser plausible una interpretación como la que vos decís, ¿no? Al verlo parejo, dice, bueno, eh, prefiero en la PASO tener un voto estratégico en ese sector y no tener el voto de preferencia. No lo sabemos, pero en todo caso, eh, digamos, creo que el factor Milei, yo diría que es el factor más determinante en la dinámica de Juntos por el Cambio, es el 13 de agosto. Ujú. Si Milei se sostiene en estos niveles, probablemente sea una elección plenamente abierta. Si Milei se desinfla, creo que eso va a impactar en la interna de Juntos por el Cambio.
Está bien, pero cuando vos decís Milei en estos niveles, son esos niveles de arriba del 20 que vos estás Arriba de viendo. 20. Sí, 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 sí. Bien, la última, sí. Sí, está claro que Horacio quiso traer a Schiaretti adentro del frente porque eso le sumaba votos a él. Pero, pero bueno, esa jugada no salió bien. No sé bien cómo va a ser percibida por los votantes. Pero relacionada es mi pregunta. ¿Qué pasa con la candidatura de Massa y el voto de Horacio, ¿no? Porque en algún sentido están compitiendo en algún margen por el mismo electorado. Sí, yo cuando me preguntan digo, cómo impactó la candidatura de Massa en ese interno, yo creo que Massa no le robó votos a nadie. En todo caso, lo que Massa provoca o produce es que pueda hacer que deje parte del voto disponible que había, sobre todo para la reta. Un Massa candidato, bueno, se vuelve como una suerte de candidato contenedor de algún votante que todavía tiene una predisposición de voto hacia el oficialismo, pero que no tiene, o que tiene un sentimiento refractario hacia el kirchnerismo. Y que le ofrecen, bueno, me ofrecen Massa, bueno, puede ser que compre. Entonces, quizás lo que produce es que deja de haber algún voto disponible que si hubiera sido Guado de Pedro hubiera estado. Porque Guado de Pedro era un candidato identificado con Cristina y eso podía ser repulsivo para un segmento de votantes que aún no teniendo simpatías o no estando entusiasmados con lo que el gobierno les dio, y bueno, se sienten más identificados con el peronismo que con el no peronismo, o podían ver en Schiaretti una alternativa, ¿no? Ujú. Porque en algún punto Schiaretti también pareciera ser una oferta tentadora para un votante de identidad peronista que no está conforme o está desilusionado con cómo ha funcionado esta coalición, ¿no? Y que pudiera ver en Schiaretti una alternativa. Eh, hay, digamos, mucho electorado que probablemente la reta hubiera apetecido seducir, eh, pero bueno, la presencia de Massa, el sostenimiento de la candidatura de Schiaretti, que en algún momento también se evaluaba si se sostenía o no, bueno, son factores que achican los márgenes de acción, que achican el electorado disponible, sobre todo para la oferta Larreta Morales, ¿no? Que pudieran Ujú. ser más eh, potencialmente seductoras para ese electorado. Quizás para Bullrich no, pero en todo caso el beneficio, si se quiere, para el sector de Bullrich, la presencia de Massa es esa, que le quita voto disponible a su rival interno. Bien. Bueno, Lucas, muy, muy rica la charla, te agradezco mucho y quedamos en contacto, ¿sí? Es un placer participar, Sebastián, espero que haya sido entretenido y útil Sí, y hasta cualquier momento acá estamos a disposición para reflexionar de estas cosas. bien.